Vamos a ver la preparación de la placa virgen o PCB para poder empezar a armar a transferir, mejor dicho, nuestro circuito impreso a esta placa que tenemos acá y posteriormente quemarla. Primeramente lo que vamos a hacer es retirar la grasa y la suciedad que tiene el PCB virgen, ¿sí? Cuando digo PCB virgen quiere decir esta placa con toda la placa de cobre sin alterar, ¿sí? Así completamente lisa como se está viendo acá en la imagen. Esto es un PCB virgen, ¿sí? Sobre esto yo transfiero mi circuito impreso, lo pongo en el ácido, lo agujereo, coloco los componentes y lo sueldo. Entonces, bien, lo que primero vamos a hacer es retirar esta grasa. Bueno, la manera más eficiente de hacerlo, si bien hay varias, es a través de la utilización de una goma de borrar. Yo voy a borrar toda la superficie con la goma de borrar hasta que el cobre me quede lo más brilloso posible y con la menor cantidad de marcas posible. ¿Por qué tengo que hacer esto? Porque si llego a transferir en este momento el dibujo impreso de la impresora sobre esta placa de cobre, no va a adherir bien y es muy posible que falle. Entonces, ¿qué voy a hacer? Empezar a borrar. Tengo que borrar, como estoy haciendo acá en la imagen, ¿sí? Parecido a lo que les dijo el profe Matías en algún momento en hardware para limpiar el contacto de las memorias RAM, ¿sí? Voy a agarrar una goma de borrar y voy a empezar a borrar, a borrar, a borrar, hasta que toda la superficie quede lo más brillosa posible. Voy a ir cambiando el ángulo de la placa para mejorar la limpieza y voy a tratar de apoyar lo que menos pueda los dedos sobre la placa. Voy a ir retirando con pequeños golpes los pedacitos de goma que se van a ir saliendo de mi goma de borrar y voy a continuar para poder. No voy a volver a pasar los dedos arriba de la placa de acá en más, voy a tener extremo cuidado porque yo necesito de que el cobre quede limpio. ¿Qué es lo que retiro con la goma? La grasa de mis manos por haber tocado la placa, por haberla manipulado, las manchas que ya traía del lugar donde yo las compré y alguna otra suciedad que quedó del que la fabricó. Entonces ahora lo que voy a hacer es buscar un trapito para poder terminar de limpiar la placa sin hacer más mugre. Bien, como lo que más me conviene a mí es utilizar algo que no desprenda pelusas que queden adheridas a la placa. Yo la placa, el lado del cobre lo necesito impecable, impoluto. Entonces, en vez de usar un trapo, lo que vamos a utilizar son las servilletas que vienen del rollo de cocina y voy a retirar todos los pedazos de goma que a mí me queden arriba de la placa. ¿Sí? ¿Sí? Total, este papel no deja pelusa. Otra cuestión a tener en cuenta muy importante es si la placa que yo compro está muy mancha, muy opaca. Antes de meter goma, lo que me conviene a mí es conseguir un poco de alcohol isopropílico y limpiarla con alcohol isopropílico y una vez que esté seca la placa, borrarla completamente con la goma de borrar. Bien, nosotros ahora ya tendríamos preparada nuestra plaqueta virgen, nuestro PCB virgen, para empezar a transferir el diseño que hemos hecho. Bien, entonces ahora vamos a comenzar con el preparado del PCB para transferir el diseño. ¿Sí? Vamos a asegurar que nuestra mesa de trabajo quede lo más limpia posible, sin ningún tipo de pelo, sin ningún tipo de suciedad, tierra, nada. ¿Sí? Bien, ahora yo lo que tengo que hacer es recortar la placa que quiero transferir. Para eso tengo el diseño ya impreso en nuestra hoja de papel fotográfico en el tamaño real y lo único que tengo que hacer es cortar mi circuito, ¿sí? Primero lo voy a cortar un poco desprolijo para poder sacarme todo el pedazo grande de papel que me moleste. Y ahora sí lo voy a llevar al tamaño de la placa.
Una vez que yo ya tengo todo recortado y acomodado como debe ser, ¿sí? Lo que tengo que hacer es poner justamente toda esta parte que está en blanco y negro sobre la placa de cobre, ¿sí? De cualquier posición porque al ser un cuadrado da lo mismo. Una vez que yo tengo bien posicionada, fíjense que, vamos a ver si hacemos contraste, la hoja que yo recorté queda exactamente arriba de la placa de cobre, ¿sí? Entonces ahora lo que tengo que hacer es buscar un poquito, un pedacito de cinta de papel, ¿sí? Para ingeniármelas para que esta hojita que acabo de depositar arriba de la placa de cobre no se mueva más, ¿sí? Para eso, fíjense que yo voy a agarrar un pedacito y lo voy a poner bien en el borde, ¿sí? Fíjense que ya acá quedó y lo voy a dejar lo más derecho esta hoja arriba de la placa de circuito del PCB virgen, lo más recto y parejo posible, chicos. Esto no tiene que quedar chueco ni nada, sino hemos mal armado nuestro circuito. Fíjense que fíjense que vamos a hacer el mismo tratamiento de este lado de la placa para que el papel no se mueva. Bien, en estas condiciones ya está lista mi PCB para que yo transfiera el circuito a la parte de cobre. Bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Por medio de la plancha en el próximo paso. Bueno, ahora sí, ya tenemos lista nuestra placa para comenzar con el proceso de transferencia del circuito del papel a la placa de cobre. Para eso ya les dije, vamos a utilizar una plancha y un trapo. Vamos a utilizar un trapo para que el calor no termine, si bien necesito que la placa se caliente, le voy a atravesar un trapo, en este caso una valerina, para que no me termine arruinando la plaqueta. La plancha es una plancha de ropa, ¿sí? Y la voy a poner al máximo de su temperatura. Yo ya la tengo lista. Ahora vamos a comenzar a planchar. ¿Para qué hago esto? Yo hice mi diseño de circuito impreso por computadora, lo imprimí con una impresora de tóner sobre un papel fotográfico. El tóner, si ustedes recuerdan, es un talco que se adhiere a cualquier tipo de papel que yo le ponga a la impresora por medio de calor, justamente, ¿sí? Bueno, yo necesito que ahora mi diseño se transfiera a la placa de cobre. Entonces, ¿qué voy a hacer? Calentar el papel sobre la placa de cobre, lo que va a hacer tanto al calentarse el cobre de la placa abajo como el papel arriba con la plancha caliente, lo que va a hacer es pasar el dibujo que se hizo con el tóner negro, se va a pasar completamente, se va a adherir completamente a la parte de cobre de la placa. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué voy a hacer justamente con la plancha? Darle el calor al papel para que se pase mi diseño del papel a la placa de cobre. ¿Cuánto voy a hacer esto? Y unos cuantos minutos. Primeramente, para que se adhiera bien este papel a la placa de cobre y no se mueva más, primeramente muy despacito, sin dañar nada, voy a apoyar la plancha y lo que voy a hacer es justamente hacer que se adhiera el papel. Con muy poco que yo le pase ya se quedó pegado. Ahora hay que empezar a transferirlo. Para eso voy a agarrar, voy a poner así, fíjense, voy a poner la tela y lo que voy a hacer es empezar a planchar, como si planchara en casa una camisa, una remera, una pollera. Le voy a empezar a dar. ¿Cuánto voy a hacer esto, chicos? No más, no menos, mejor dicho, de 5 minutos, ¿sí? Esto es lo más tedioso que tiene. Vamos a ir levantando para ver que no se haya movido nada, ¿sí? Que no se haya corrido el papel. Y hay que hacerlo parejo. El movimiento, fíjense que es parejo, haciendo fuerza en todos lados, para que
es a lo largo de toda la placa para darle calor. La idea es que el calor sea parejo. Fíjense que es una placa chiquita, entonces no va a haber problema. Si la placa fuera mucho más grande, hay que tratar de planchar en línea recta, empezar por el ancho de la plancha, todo lo que dé, hasta cubrir toda la superficie de la placa, ¿sí? Nos tenemos que asegurar que toda la placa reciba calor para que se adhiera en todas partes el papel. Esto es muy importante. Es muy importante. Fíjense que ahora es más fácil porque ya se quedó marcado en la tela la forma de la plaqueta. Fíjense cómo voy haciendo yo. La idea es que todo el papel se pegue arriba, si no va a fallar. Se tiene que pegar arriba de la placa en todas partes, ¿sí? Y se va a pegar porque el tóner se va a calentar, se va a disolver, o sea, se va a fusionar y se va a quedar pegado sobre la parte de cobre. ¿Cómo vamos a retirar el papel después? Eso lo vemos un paso más adelante, pero va a ser con agua. Y esa es otra parte de este proceso que demora bastante. Ahí me va a quedar totalmente transferido mi circuito al PCB y me queda listo ya para meterlo al ácido. Fíjense cómo al haberle pasado la plancha se empieza a marcar la parte que tenía tóner, ¿sí? Eso quiere decir que voy por buen camino, que el tóner se está despegando del papel y se está adhiriendo al cobre de la placa, ¿no? Entonces todavía tengo que darle un poco más. Si yo veo que la tela es muy gruesa, lo que puedo hacer es abrirla, dejarla más finita, ¿sí? Y bien, ahora que retiré la cinta de papel que le había puesto y todavía está calientita bastante la placa, voy a tirar la placa en agua limpia, ¿sí? Al fin de que se humedezca lo más que se pueda el papel y se enfríe. Lo dejo enfriando en la placa unos 5 o 6 minutos más, ¿no? Bien, una vez que esto esté frío, vamos a llevar esto a una pileta lavamanos. Nada más. Vamos a guardar